Bienvenidos a este espacio de análisis profundo sobre las sombras que marcaron la historia de nuestra Cuba. Hoy nos adentraremos en los pasillos más oscuros del poder que dominó la isla durante décadas. Analizaremos la figura del hombre que dirigió los destinos de la nación con un puño de hierro absoluto. No hablaremos de su ideología política, sino de su faceta privada y sus secretos más perturbadores. Fidel Castro dejó una estela que va mucho más allá de sus discursos en la Plaza de la Revolución. Su figura sigue despertando una inmensa curiosidad histórica entre los cubanos de dentro y de fuera. Muchos desconocen los detalles íntimos y sórdidos que hoy vamos a revelar con total claridad. Es fundamental arrojar luz sobre las facetas más oscuras y ocultas del polémico dictador cubano. Sus acciones privadas reflejan de manera fidedigna su ejercicio del poder absoluto y narcisista. La historia oficial que nos impusieron trató siempre de ocultar estas realidades incómodas para el mito. Prepárense para conocer un relato directo que desafía la imagen pulida del supuesto héroe revolucionario. Este viaje al pasado nos revelará a un hombre obsesionado con el control total de los cuerpos. La narrativa impuesta se desmorona ante la evidencia de los testimonios de sus propios colaboradores íntimos. Acompáñenme en esta necesaria exploración de la verdad oculta tras el mito de Fidel Castro. El pueblo cubano merece conocer cada detalle de lo que sucedía tras las cortinas del palacio. Para ilustrar este análisis, utilizaremos la fotografía histórica que muestra a un Fidel Castro joven y sonriente. En la imagen, el dictador aparece rodeado por un nutrido grupo de mujeres vestidas con trajes de ballet. No se trata de un encuentro casual, sino de una puesta en escena del poder absoluto. Castro se ubica en el centro exacto, atrayendo todas las miradas de las artistas que lo rodean. La composición de la foto captura perfectamente la esencia de la dinámica que estableció con las mujeres. Él era el eje central de toda atención y el dueño absoluto de cada situación social. Esta imagen sirve como punto de partida para desgranar los datos que analizaremos en este vídeo. Es una representación visual de la mitología que el régimen se encargó de construir con cuidado. Sin embargo, los testimonios que acompañan estas escenas revelan una verdad que resulta insoportable. No es una muestra de admiración espontánea, sino una exhibición de su capacidad de reclutamiento sistemático. El líder utilizaba su uniforme como un símbolo de dominio sobre la voluntad de los demás. La sonrisa del dictador oculta un apetito que sus propios allegados describieron como insaciable y voraz. Esta fotografía es solo la punta del iceberg de una estructura dedicada a sus placeres personales. Analizaremos cómo este sistema de captación funcionaba bajo el amparo de la seguridad del Estado cubano. La imagen nos obliga a preguntarnos qué pasaba después de que las cámaras se apagaban definitivamente. Los informes de antiguos escoltas y allegados pintan un panorama que resulta verdaderamente perturbador para cualquiera. Se habla abiertamente de un apetito sexual que superaba cualquier límite moral o ético conocido. Las cifras que se manejan en los archivos secretos son sencillamente astronómicas y difíciles de creer. Algunos informes detallan que Fidel Castro mantenía relaciones con al menos 2 mujeres diferentes cada día. Si multiplicamos esta frecuencia por los años que estuvo en el poder, el número es inmenso. El propio dictador llegó a presumir en círculos íntimos de haber dormido con miles de mujeres. Concretamente, se menciona la cifra de aproximadamente 3.500 mujeres a lo largo de su vida. Este dato refleja a un hombre que veía al género femenino como simples objetos de conquista. Cada encuentro era un trofeo más en su vitrina personal de dominación y control absoluto. No había rastro de afecto genuino, sino una fría contabilidad de posesión física sistemática. Los números nos revelan a una persona atrapada en su propia necesidad de validación constante. Esta estadística deshumaniza por completo la figura de quien se hacía llamar el padre de la patria. El dictador utilizaba su tiempo y los recursos de la nación para satisfacer estas obsesiones privadas. Resulta doloroso pensar en la cantidad de vidas que fueron utilizadas para alimentar su ego desmedido. Esta realidad destruye el mito del hombre austero que solo vivía para la Revolución cubana.
Muchos se preguntan cómo lograba mantener este ritmo tan frenético de conquistas durante tanto tiempo. La respuesta se encuentra en el uso sistemático de todo el aparato de seguridad del Estado. Sus guardias personales tenían la misión específica de localizar y reclutar mujeres para el máximo líder. Los agentes recorrían las calles de La Habana buscando rostros nuevos que pudieran atraer a Fidel. Una vez seleccionada, la mujer era llevada ante la presencia del dictador sin muchas explicaciones previas. En un sistema totalitario, una invitación de la seguridad del Estado es en realidad una orden. El poder absoluto de Castro hacía que la negativa fuera una opción prácticamente inexistente para ellas. Las mujeres eran evaluadas y presentadas ante él como si fueran parte de una mercancía estatal. Esta dinámica elimina cualquier concepto de consentimiento libre y mutuo entre dos personas iguales. El Estado cubano funcionaba en su nivel más alto como un servicio de acompañamiento personal. Se utilizaba la estructura pública para forzar la intimidad física de manera organizada y sistemática. La inmensa diferencia de poder garantizaba que el dictador obtuviera siempre lo que deseaba en cada momento. No hacía falta usar la fuerza bruta cuando el miedo a las represalias era tan grande. El régimen se encargaba de que estas mujeres entendieran perfectamente su papel en la historia privada. Era una forma de explotación personal amparada por la impunidad que otorga el mando absoluto. La utilización sistemática de la coerción revela una faceta profundamente depredadora de la personalidad del líder. Fidel Castro estableció un sistema donde su voluntad estaba por encima de cualquier consideración humana básica. Las mujeres eran instrumentos destinados a satisfacer su necesidad de control y validación narcisista continua. Este comportamiento muestra la inseguridad de un hombre que necesitaba poseerlo todo para sentirse poderoso. Cada encuentro carnal era una reafirmación de su dominio total sobre la vida de los cubanos. Mientras la sociedad vivía bajo un control estricto, el líder disfrutaba de una libertad sin límites. La mayoría de los cubanos desconocía por completo estos excesos que ocurrían en las casas de protocolo. Mientras el pueblo pasaba hambre, se movilizaban recursos para los caprichos sexuales del dictador. Esta hipocresía es uno de los rasgos más cínicos de la cúpula que gobierna la isla. Fidel no representaba la liberación de nadie, sino el sometimiento de todos a sus deseos personales. Analizar estos hechos es doloroso pero necesario para comprender la verdadera naturaleza del sistema cubano. El control de Castro sobre la nación llegaba hasta los rincones más íntimos de las personas. Es la expresión máxima del totalitarismo donde la dignidad individual es sacrificada ante el líder. El mito revolucionario se fundó sobre el silencio de miles de mujeres que fueron utilizadas. La historia de Cuba debe rescatar estos relatos para completar el rompecabezas de su pasado reciente. Entramos ahora en el terreno de las traiciones familiares que se susurran en los círculos de poder. Existen rumores persistentes sobre una relación secreta entre Fidel y la esposa de su propio hermano. Se dice que Fidel mantuvo encuentros con Vilma Espín, la mujer de Raúl Castro, durante años. De ser cierto, este acto representaría la ruptura de los códigos de lealtad más básicos. Resulta difícil imaginar la humillación que esto supuso para Raúl dentro de la propia familia. Lo más impactante es que Raúl parece haber permitido o ignorado esta situación por conveniencia política. El poder compartido y la supervivencia del régimen estaban por encima de cualquier honor familiar personal. Raúl habría aceptado la sombra de su hermano incluso en su propio hogar para no perder posición. Esta dinámica revela una patología de sumisión familiar que afectó el destino de toda la nación. Fidel se sentía tan superior que se creía con derecho a poseer lo que pertenecía a su hermano. El costo de mantener la revolución se pagó también con la degradación de los vínculos sanguíneos. Es una muestra de cómo el ejercicio del poder absoluto corrompe hasta los sentimientos más elementales. La familia Castro funcionaba más como una organización de control que como un núcleo afectivo sano. Estas especulaciones añaden una capa de oscuridad a la relación entre los dos hombres más poderosos.
El silencio de Raúl ante estos supuestos hechos confirma su papel secundario frente al carisma de Fidel. La historia de Cuba es también la crónica de estas miserias humanas ocultas bajo el uniforme. Con semejante cantidad de relaciones, es lógico pensar que Fidel tuvo muchísimos más hijos de los oficiales. La estadística biológica sugiere que el número de descendientes no reconocidos debe ser muy elevado hoy. Es casi imposible que un hombre con esa vida activa no haya dejado rastro en muchas familias. Probablemente existen decenas de cubanos que hoy desconocen quién es su verdadero padre biológico en realidad. Se habla de mujeres que fueron apartadas discretamente tras quedar embarazadas del máximo líder cubano. El régimen se encargaba de que estos niños crecieran lejos del ojo público y de la herencia. La irresponsabilidad afectiva de Castro es otra mancha en su biografía que la propaganda intenta borrar. Su legado biológico está esparcido por la isla, pero permanece oculto bajo un velo de silencio. Estos hijos son las víctimas invisibles de un hombre que no conocía la palabra responsabilidad personal. Fidel prefería ser visto como el padre simbólico de todos los cubanos antes que como progenitor. La negación de sus hijos es una forma más de ejercicio de poder y control absoluto. El Estado cubano ha protegido este secreto con la misma fuerza con la que protege sus fronteras. Nunca sabremos con certeza cuántos cubanos llevan la sangre del dictador en sus propias venas. Es un misterio que probablemente solo el ADN podrá resolver en las generaciones que están por venir. El silencio sobre su descendencia oculta es una pieza clave de su imagen de hombre solitario. Mantener esta red de secretos durante más de 50 años requirió de una logística impresionante. Castro utilizaba los fondos públicos de la nación para comprar el silencio de sus antiguas amantes. No se trataba solo de dinero, sino de privilegios, viviendas y empleos para las familias implicadas. La seguridad del Estado gestionaba estas pensiones de silencio con una eficiencia militar y discreta. Se utilizaban recursos que le faltaban al pueblo para tapar los escándalos privados del dictador. Esta desviación de fondos para fines personales es un acto claro de corrupción en la sombra. El silencio no se basaba en la lealtad a la revolución, sino en el miedo y el interés. Muchas mujeres aceptaron los beneficios económicos para garantizar la seguridad de sus propios seres queridos. Este sistema de pagos es fundamental para entender por qué estas historias no salieron antes. La supuesta ética revolucionaria era solo una fachada que ocultaba transacciones económicas muy oscuras y turbias. El dinero del pueblo cubano financió durante décadas el estilo de vida libertino de su líder. Es indignante que se predicara el sacrificio mientras se compraba el silencio de miles de personas. La opacidad económica del régimen permitió que estos gastos nunca fueran auditados por la ciudadanía cubana. Fidel Castro convirtió el presupuesto nacional en su cuenta de gastos personales para placeres y secretos. Esta realidad es un golpe directo al corazón de quienes todavía creen en su supuesta honestidad. Llegamos al punto más siniestro de esta historia, el destino de las mujeres que no aceptaron callar. En un régimen donde la disidencia se castiga con la cárcel, el secreto personal es vital. Se especula que algunas mujeres pudieron haber desaparecido tras amenazar con contar la verdad sobre Fidel. El aparato represivo del G2 no se detenía ante nada para proteger la imagen del máximo líder. No hay pruebas documentales, pero los rumores de muertes sospechosas han perseguido siempre a la escolta. Eliminar un testimonio incómodo era una práctica común para mantener la pureza del mito revolucionario. El miedo era la herramienta definitiva para asegurar que nadie hablara de lo que pasaba en la cama. Esta sospecha de asesinatos selectivos añade una capa de horror indescriptible a la figura de Castro. El dictador prefería ver muerta a una mujer antes que ver su reputación de héroe manchada. La discreción en Cuba no era una elección, sino una condición impuesta por el terror estatal. Nunca conoceremos los nombres de aquellas que intentaron rebelarse contra el sistema de abuso personal. El anonimato de estas supuestas víctimas es el precio más alto pagado por el secreto de Fidel. Estas mujeres representan el lado más oscuro de una tiranía que no respetó ni la vida.
La historia oficial nunca mencionará estas ausencias, pero el pueblo guarda la memoria en susurros. El costo humano de proteger la imagen de un solo hombre ha sido verdaderamente inmenso y trágico. Este patrón de comportamiento de Fidel Castro no es algo único entre los dictadores del mundo. Muchos líderes totalitarios han utilizado su posición para explotar sexualmente a las mujeres de sus países. Desde Stalin hasta Gaddafi, el control absoluto del poder suele derivar en abusos de este tipo. Ven el cuerpo de los ciudadanos como una extensión más de su territorio de dominio político. El sexo se convierte en una herramienta para humillar, dominar y reafirmar la propia superioridad narcisista. La ideología que predican es solo una máscara para ocultar impulsos primarios y falta de ética. Castro utilizaba el discurso de la igualdad mientras trataba a las mujeres como súbditas de su harén. No hay nada de revolucionario en convertir a las mujeres en objetos de consumo personal y estatal. El narcisismo del dictador le impide ver a los demás como seres humanos con derechos propios. Fidel es un ejemplo clásico de cómo el poder total corrompe la psicología del individuo hasta extremos. El estudio de su vida privada es esencial para desmitificar a los tiranos del siglo XX. Su necesidad de dominio físico es un reflejo de su necesidad de dominio sobre la sociedad. La historia universal nos advierte que donde no hay límites al poder, el abuso es inevitable. Cuba fue el escenario de un experimento social donde el líder se creyó dueño de las almas. Este análisis debe servir para que las futuras generaciones identifiquen estos rasgos antes de que sea tarde. La contradicción entre la vida de lujos de Fidel y la miseria del pueblo es hiriente. El dictador vivía en un oasis de privilegios inaccesibles para el ciudadano común que trabajaba duro. Mientras los cubanos hacían colas interminables para comer, él disfrutaba de los mejores manjares del mundo. Sus residencias estaban equipadas con comodidades que el resto de la isla ni siquiera podía imaginar. Esta desigualdad es la prueba más clara del fracaso moral de su proyecto político y social. El derroche en sus caprichos personales se financiaba con el sudor de una nación empobrecida sistemáticamente. Se presentaba como un hombre del pueblo, pero vivía rodeado de una corte de sirvientes. Esta mentira fue sostenida por un aparato de propaganda que ocultaba la realidad de sus mansiones. La ostentación privada de Castro es una bofetada a la dignidad de cada familia cubana actual. El líder pedía sacrificios constantes mientras él no renunciaba a ninguna de sus comodidades o placeres. Esta falta de coherencia es lo que hoy genera tanto rechazo entre los jóvenes de la isla. El pueblo fue engañado con un discurso de justicia que nunca se aplicó a la cúpula. La riqueza acumulada por la familia Castro es el resultado de décadas de explotación nacional absoluta. Es necesario que se conozca que el comandante vivía como un monarca absoluto en su retiro. La revolución fue, en realidad, el cambio de unos dueños por otros mucho más hipócritas y crueles. El control carnal sobre las mujeres es la metáfora perfecta del control político sobre Cuba entera. Para Castro, la nación era una posesión personal que debía someterse a sus dictados sin réplica. No existía distinción entre su voluntad individual y la ley del Estado que él mismo creó. El reclutamiento de cuerpos es el preludio del reclutamiento de mentes que impuso en las escuelas. Todo ciudadano debía ser un instrumento para la gloria del líder y su causa personal eterna. El totalitarismo castrista se basó en anular la capacidad de decisión de cada hombre y mujer. Fidel se erigió como el juez supremo de la moral, aunque su vida privada fuera amoral. Esta invasión de la esfera íntima es el rasgo más destructivo de su largo mandato político. Los cubanos perdieron el derecho a su propia privacidad bajo la mirada del Gran Hermano Verde. El sistema de vigilancia en los barrios servía para detectar cualquier asomo de independencia personal real. La sumisión que exigía en la alcoba era la misma que exigía en los centros de trabajo. No había espacio para la libertad de ser, solo para la obediencia ciega al mando superior. La historia de Cuba es la lucha de un pueblo por recuperar su autonomía frente al ego. Analizar estos abusos nos ayuda a entender por qué el régimen actual sigue siendo tan represivo.
El legado de Fidel es una estructura diseñada para que nadie pueda vivir fuera del Estado. El mito de Fidel Castro se ha mantenido vivo gracias a una red de complicidades internacionales inmensa. Muchos intelectuales extranjeros prefirieron ignorar estas verdades para no dañar sus propias utopías políticas personales. Sin embargo, los cubanos que sufrieron su mando conocen perfectamente la realidad de su carácter autoritario. La propaganda internacional vendió una imagen romántica que ocultaba la degradación humana del sistema cubano real. Es nuestra tarea desmontar esa narrativa falsa con datos, testimonios y evidencias históricas muy claras. No se puede defender a un dictador que utilizó el poder para abusar de miles de mujeres. La verdad histórica es el arma más potente que tenemos para liberar a Cuba del pasado. El hombre nuevo fue solo un eslogan vacío para ocultar la vieja tiranía de un caudillo. El juicio sobre Castro debe incluir estas facetas para ser justo y completo ante la historia. El tiempo de los silencios comprados ha terminado gracias a la valentía de quienes hoy hablan. La figura de Fidel debe ser bajada definitivamente del pedestal de la épica revolucionaria y romántica. Los cubanos de hoy buscan la verdad para no repetir el ciclo de la dominación absoluta. La transparencia es la base de la libertad que la isla necesita para volver a florecer. No permitamos que los crímenes del pasado queden ocultos bajo el manto de la ideología. El exilio cubano es la prueba viviente del dolor causado por la ambición de un solo hombre. Millones de personas tuvieron que dejar su tierra para escapar de una vida de sometimiento y falta. Castro dividió a las familias, enfrentando a hermanos y separando a padres de sus hijos amados. El exilio no fue una elección, sino una huida necesaria hacia la libertad y la dignidad. Muchos de los que hoy viven en Miami o Madrid llevan consigo historias de abusos sufridos. La diáspora cubana es el resultado de un sistema que no tolera la existencia de individuos libres. Fidel prefería ver su isla vacía antes que verla habitada por personas que pensaran por sí mismas. El costo del castrismo se mide en los millones de cubanos que no pueden regresar a casa. La separación es la herida más profunda que el dictador dejó en el corazón de la nación. El exilio ha sido el motor de la denuncia de las atrocidades cometidas por el régimen castrista. Gracias a los que salieron, hoy conocemos los detalles de la vida privada del máximo líder cubano. El dolor de estar lejos de la patria es el precio que se pagó por la libertad. Los cubanos en el exterior mantienen viva la llama de la justicia y la verdad histórica. Fidel Castro nunca pudo controlar el pensamiento de los que se fueron para siempre de Cuba. El exilio es la victoria moral del pueblo frente a la sombra del dictador y su poder. Fidel Castro murió sin recibir el castigo legal que muchos cubanos esperaban por sus actos cometidos. Sin embargo, el juicio de la historia es implacable y no se puede evitar con propaganda oficial. La posteridad está revelando al mundo el verdadero rostro de un hombre que se creyó un dios. Su nombre quedará asociado para siempre a la opresión, la miseria y el abuso de poder total. Los libros de texto del futuro contarán la verdad sobre sus 3.500 mujeres reclutadas. Se sabrá que el líder de la revolución fue un depredador que utilizó a su pueblo. El mito se desvanece a medida que los archivos se abren y las lenguas se sueltan. No habrá gloria eterna para quien fundó su poder sobre la humillación de los demás ciudadanos. La historia de Cuba se escribirá con los nombres de las víctimas y no del verdugo. Fidel pasará a ser una advertencia sobre los peligros de entregar el poder absoluto a alguien. El juicio histórico es el único consuelo para las familias que sufrieron su tiranía durante años. La verdad sobre su vida privada es una pieza fundamental para entender su fracaso como líder. Ningún discurso podrá ocultar el hecho de que fue un hombre que abusó de su autoridad. El tiempo pone a cada uno en su sitio y el sitio de Fidel es la infamia. Es vital entender que Fidel Castro no amaba a Cuba, sino que amaba el poder sobre Cuba. Cada una de sus decisiones estaba orientada a consolidar su imagen y su permanencia en el mando. El bienestar de los cubanos nunca fue su prioridad real, a pesar de lo que decía. Utilizó a la nación como un laboratorio para sus experimentos sociales y sus deseos personales ocultos.
La isla fue su propiedad privada, donde podía disponer de los recursos y de las personas. Esta mentalidad de dueño es lo que explica sus excesos y sus abusos de poder sistemáticos. Fidel Castro fue el arquitecto de un sistema diseñado para servirse a sí mismo por siempre. El pueblo cubano fue el actor secundario en una película protagonizada únicamente por su ego desmedido. El daño causado a la moral pública de la nación tardará generaciones en ser reparado totalmente. Se rompió la confianza entre los ciudadanos y se fomentó la delación como forma de vida. Castro dejó un legado de miedo que todavía hoy paraliza a muchos dentro de la isla. Reconocer esta verdad es el primer paso para la sanación colectiva del pueblo cubano herido. No debemos permitir que su sombra siga dictando el futuro de los que todavía están allí. Cuba es mucho más grande que el capricho de un hombre que se creyó eterno e intocable. La libertad comienza por quitarse la venda de los ojos y ver al dictador tal cual fue. Hoy más que nunca, es necesario que los cubanos se unan en la búsqueda de la verdad. La historia de Fidel Castro debe ser contada a los niños para que no se repita. Deben saber que el poder absoluto siempre corrompe y que nadie está por encima de la ley. La dignidad humana es sagrada y no puede ser sacrificada por ninguna causa política o revolucionaria. El futuro de Cuba depende de que seamos capaces de construir una sociedad transparente y justa. Nunca más debemos permitir que un solo hombre decida el destino de millones de vidas humanas. La libertad de expresión es el escudo que nos protegerá de futuros tiranos con delirios de grandeza. La memoria de las mujeres abusadas por el sistema castrista merece un respeto y un reconocimiento. Ellas son también parte de la historia de la resistencia cubana frente al poder del dictador. El pueblo cubano ha demostrado una fuerza increíble para sobrevivir a décadas de opresión y miseria. Esa misma fuerza es la que traerá el cambio definitivo y la democracia real a la isla. No pierdan la esperanza de ver una Cuba donde la verdad no sea un delito castigado. El legado de Castro está condenado al olvido o al desprecio de las mentes libres y honestas. Sigamos denunciando los abusos para que el mundo no pueda mirar hacia otro lado nunca más. La justicia llegará el día en que todos los secretos de Fidel salgan por fin a la luz. Para concluir este extenso análisis, quiero enviar un mensaje de solidaridad a todos mis hermanos cubanos. Sé que hablar de estos temas genera dolor, rabia y una profunda sensación de injusticia histórica. Pero la verdad es la única que nos hará libres de la carga del pasado totalitario y gris. Fidel Castro ya no puede hacernos daño, pero sus mentiras todavía intentan sobrevivir entre nosotros hoy. Debemos ser guardianes de la memoria real y no permitir que su mito sea blanqueado nunca. Cuba es una isla hermosa llena de gente con talento, bondad y un deseo inmenso de libertad. El destino de la nación está en manos de los cubanos, no de una dinastía familiar caduca. Superar el castrismo significa también superar la figura de Fidel en nuestras mentes y corazones heridos. Aprendamos de la historia para que nunca más un dictador se adueñe de nuestras vidas privadas. La democracia es el sistema donde el poder sirve al pueblo y no el pueblo al poder. Sigamos luchando por una Cuba plural donde todos los pensamientos tengan un espacio seguro para existir. El mañana será brillante si nos mantenemos firmes en la defensa de los derechos humanos básicos. Gracias por acompañarme en este recorrido necesario por la verdad oculta de la historia cubana reciente. La luz de la verdad siempre termina por disipar la oscuridad de las tiranías más largas. Viva Cuba libre y que la verdad prevalezca siempre sobre el engaño de los dictadores.